Elías, si me puedes ayudar, por favor. Mateo 6. Mateo capítulo 6. Amén. Mateo capítulo 6, verso 5, si usted no trajo su Biblia, los niños también pueden subir. Amén, ya pueden subir todos los niños también a su clase, donde también ellos están siendo instruidos por la palabra del Señor Jesucristo. Amén. ¿Es idea mía o hace calor? Hace calor. Pensé que estaba teniendo un bochorno o algo así. Pensé que me había llegado la menopausia. No, mentira. Eso le da a las mujeres. Amén. Por favor, si encontró Mateo capítulo 6, verso 5, diga con fuerte, amén. Amén. Le damos lectura, vamos a leer varios versículos, amén. Así que le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. O otra versión dice en las esquinas de las plazas, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Amén. Luego dice, vosotros pues orar de esta manera. Orémoslo juntos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, como también hemos de perdonar nosotros a nuestros deudores. Otra versión dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano, ponga mucho énfasis en esto. La petición es, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Ponga mucho énfasis en eso, por favor. ¿Dónde nos quedamos? Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. No dice amén. Esa es la oración que hacemos en el colegio, pero no dice amén aquí la Biblia. Luego dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, escuche esto, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Amén y amén. Tome su asiento, por favor, y Dios añada bendición a su palabra. Elías, pídeme perdón. ¿Qué? Pídeme perdón. Yo no te he dicho nada. Pero yo tengo algo contra ti. Corte. Gracias. Esta escena, hermanos, que ustedes acaban de ver, puede ser absurdo, ¿verdad? Que alguien que uno no haya hecho nada tenga que pedirle perdón. Es como muy absurdo pedirle perdón a alguien sin nosotros haber hecho algo para que
esa persona se sienta ofendida. Pareciera ser que incluso esto es algo humillante o vejatorio o como queramos nosotros llamarlo. Por una razón muy, muy sencilla, hermanos. El verdadero perdón, escúcheme lo que voy a decirle, el verdadero perdón proviene únicamente a través del Espíritu de Dios. ¿Me escuchó lo que dije? Perdonar de verdad no proviene de nosotros, no viene del hombre, sino que proviene únicamente de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero perdón proviene de Dios. Por más, hermanos, que intentemos perdonar, si no proviene de Dios, no podremos perdonar lo más mínimo. Pero si proviene de Dios, podremos perdonar incluso lo que parece imposible que perdonemos. ¿Me escuchó lo que dije? Lo voy a volver a decir. Si no viene de Dios, no podremos perdonar lo más mínimo. Pero si viene de Dios, podremos perdonar lo que parece imposible perdonar. Creo que nunca, hermanos, he hablado de este tema aquí con ustedes, pero he sentido no sé si una amonestación, pero una necesidad de que la iglesia, hermanos, y partiendo por mí, por supuesto, nos volvamos a conectar con el Señor, quien es capaz de liberarnos de cualquier atadura que podamos tener. Hay cadenas que solo Dios puede romper. Lo voy a volver a decir. Hay cadenas que solo Dios puede romper. Y por más que intentemos nosotros hacerlo, no la vamos a romper. Porque hay cosas que solo Dios puede romper. En el contexto, hermanos, de esta enseñanza que el Señor está dando a los que lo están escuchando y a sus discípulos, hermanos, en una confrontación que el Señor está haciendo, habla en algún momento no solo del perdón, sino que también habla de la forma en que podemos acceder a Él, a sus promesas y de cómo el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Jesucristo en este contexto, hermanos, recuerda, como hemos leído, la oración maestra. Pero antes de decir la oración maestra a quienes le están escuchando, entre ellos sus propios discípulos, les enseña que la oración, antes que cualquier cosa, tiene que ser honesta. Amén. Antes que cualquier cosa, la oración tiene que ser honesta. Y en esta oportunidad, hermanos, no vamos a analizar detenidamente la oración maestra o el Padre Nuestro como lo conocemos, porque no es el tema central del sermón. Sin embargo, el Señor, más allá de la oración propiamente tal, Él está demandando algo. Él quiere resaltar que las oraciones que hagamos, amados en el Señor, no sean una repetición, no sean vanas sutilezas, no sean lindas palabras, sino que Él resalta que la oración que Él en realidad escucha es esa oración que se hace honestamente, que se hace con honestidad. Les dice, no usen repeticiones que no tienen sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que van a ser escuchados por sus palabras, pero en verdad no es así. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, por esta sencilla razón, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Amén. Hermanos míos, lo grandioso de orar a nuestro Dios es que en Él podemos ser realmente quienes somos. ¿Me escuchó? Lo grandioso de tener a Dios en nuestros corazones y de acercarnos a Dios es que ante Él
podemos ser realmente quien usted y quien yo soy. Y Él no nos va a desechar. Hay, hermanos, un problema social hoy en día que produce, hermanos, muchos desórdenes emocionales, sobre todo en la juventud. Y que es, hermanos, ser o aparentar ser algo aceptable a la sociedad. Algo que la sociedad acepte. Algo que la iglesia incluso acepte. Es aparentar de alguna forma ser quien realmente nosotros no somos. Pero en Jesús, aquellos que han venido por primera vez, en Jesús podemos ser realmente quien somos. Y sobre todas las cosas, en Jesús no vamos a ser desechados. Amén. En Jesús no vamos a ser desechados. Siempre me pongo como ejemplo, pensaba, hermanos, cuando nos acercamos a Dios y empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas, dice un cántico. Cuando nos acercamos a Dios y empezamos a orar, el Señor es como un papá que antes ha visto que su hija, o en mi caso mis hijas, han dejado todo desordenado. Y cuando le preguntamos a una, ¿quién desordenó aquí? Ella dice, no, yo no fui, no sé. Fue la Vale o fue la Isi, no sé. Y nosotros ya hemos visto quién ha sido. Entonces uno le dice, pero no hay necesidad de mentir, o sea, no hay necesidad de echarle la culpa a tu hermana. Dinos la verdad. Y se acaba todo. Jesús es así con nosotros. Da lo mismo lo que hayamos hecho. Él nos conoce tal como somos. Y cuando digo da lo mismo, no estoy diciendo, se entiende lo que digo, ¿verdad? Jesús nos abre la puerta a pesar de lo que hayamos hecho o no hayamos hecho. Entonces, hermanos y hermanas, hoy día, por cierto, no quiero destacar el pecado que tiene consecuencias, por supuesto. Ya sabemos cómo funciona en Dios todo ese proceso. Sin embargo, quiero centrarme en que la honestidad de nuestra oración le permite a Dios acercarse a nosotros sin ninguna barrera. La honestidad de nuestra oración le permite a Dios acercarse a nosotros sin ninguna barrera. Entonces, hermanos, como primer punto que quiero hoy día resaltar, amén, la oración sincera y honesta nos abre la puerta para acercarnos a Dios tal como somos y que Él se muestre a nosotros tal como Él es. ¿Cuántos conocen a su Dios? Levante su mano, por favor. ¿Conoce a Dios cuando usted ha caído? ¿Conoce a Dios cuando usted, hermanos, ha fallado? ¿Conoce a Dios cuando usted está bien? ¿Conoce al Señor en cada una de las circunstancias de su vida? Hermano querido, Dios nunca deja de ser nuestro Dios pese a lo que haya pasado. Amén. ¿Cuántos creen eso? Dios nunca deja de ser nuestro Dios. Entonces, hermanos, primero el Señor resalta. Y lo que quiere hacer es que cuando ustedes oren, oren con honestidad, oren sincero, porque yo los conozco. Por otro lado, hermanos, Jesús resalta el perdón en este pasaje que hemos visto. Por una razón sencilla. El verdadero perdón proviene únicamente de Dios, porque Él nos perdonó de verdad. ¿Cuántos han sido perdonados de verdad por el Señor? ¿Amén? Si hay alguien que sabe perdonar de verdad, es precisamente Dios. Jesús, el Dios manifestado en carne. Hermanos, desde Adán hasta ahora, como diríamos en buen chileno, la humanidad ha venido acumulando puntos con el Señor. Un error tras otro, un error tras otro, un error tras otro. La humanidad, hermanos, como que acumula puntos por errores. Y Jesús, hermanos, desde que es profetizado en el Antiguo Testamento, tiene un énfasis en el sufrimiento.
una de las misiones que tenía Jesús no era solo salvar a la humanidad, ni nada de eso. Él lo iba a hacer, todo eso, a través del sufrimiento. ¿Cuántos aquí consideran que han sufrido mucho en la vida? Ya, Jesús sufrió mucho más. Muchísimo más. No hay comparación. Hermanos, no solo Él vendría a liberarnos del pecado y darnos salvación, sino que para ello Él tendría que sufrir, escuche bien, injustamente nuestras culpas. Dicho en buen chileno, Jesús murió por nuestra culpa. Como cuando, ¿cierto?, peleaba yo con mi hermano y mi mamá nos retaba y mi hermano me decía, por tu culpa me retaron. Bueno, Jesús vino a morir a la tierra por nuestra culpa. O sea, yo soy el culpable de que Jesús haya sufrido. Usted y yo, para no tener la culpa solo. Caigo yo, caemos todos. Amén. Jesús vino a morir por nuestra culpa. Isaías 53, en el sufrimiento que profetiza Isaías, hermanos, él, amén, hace un énfasis también en que el sufrimiento llevaría a Jesús por nuestra culpa a morir por nuestros pecados. Parece injusto, ¿verdad? Pero hermanos, escúcheme esto, la gracia de Dios, ¿cuántos son salvos por gracia? ¿Cuántos son salvos por la gracia de Jesús? La gracia de Dios inevitablemente nos conecta al perdón. Porque, ¿qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido. Es algo que nosotros no merecemos. Amén. Entonces, hermanos, la gracia no solamente es la salvación que no merecemos. No solamente es la redención que no merecemos. La gracia es el perdón que no merecemos. Amén. La gracia también es el perdón que usted y yo no merecemos. Y escúcheme esto, hermano. Cuando nosotros nos resistimos al perdón, nos estamos desconectando de la gracia de Dios. Amén. ¿Me están escuchando, verdad? Cuando nosotros nos resistimos al perdón, nos estamos desconectando de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios tiene que ver con el perdón. La gracia de Dios se derramó para perdonarlos. Hermanos, el hecho más importante de la historia de la humanidad tiene que ver con el perdón. El hecho más importante de la historia de la humanidad tiene que ver con el perdón. Y con el perdón, hermanos, con el perdón poco lógico para nosotros. Un hombre sufrió todo lo que podía sufrir por algo que no merecía sufrir. Llega a la cruz, todo maltrecho, hermanos, todo. Y en vez de decir, por culpa de ellos, dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso hizo que la humanidad se dividiera en dos. Antes del perdón y después del perdón. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí? Porque Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalo o perdónala, porque no sabe lo que hace. Gálatas capítulo 5, hermanos, nos habla acerca del fruto del Espíritu, ¿cierto? Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Es, hermanos, una verdad que el fruto del Espíritu es la obra de Dios en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es, en otras palabras, hermanos, todo lo que nos asemeja a Dios. Amén. A mayor fruto del Espíritu, más nos igualamos, más nos parecemos a Dios.
Dicho esto, hermanos, si analizamos con detención el fruto del Espíritu es todo lo que necesitamos para poder perdonar con sinceridad. Para perdonar con sinceridad se requiere amor, se requiere paciencia, se requiere benignidad, se requiere bondad. Tenemos que tener fe para creer que Dios es el único que puede cambiar a veces a las personas. Necesitamos ser mansos, no mensos, mansos. Amén. Necesitamos templanza. Hermanos, el fruto del Espíritu es todo lo que necesitamos para poder perdonar con sinceridad. Porque como lo dije al principio, experimentar el perdón real proviene de Dios, pero también perdonar a quienes nos ofenden, hay momentos en que solamente Dios puede hacerlo. Para eso entonces, hermanos, debemos estar con una fe firme en Dios. El no perdonar, hermanos, a veces afecta nuestras oraciones. La palabra, hermano, nos habla el Señor, la oración maestra, diciendo: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos míos, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en lo profundo de esta oración? Pregúntese usted, ¿cómo perdona o cómo perdono yo a quienes me ofenden? ¿Cómo lo perdono? Bueno, el Señor dice en esta oración, cuando oren, digan: así como yo perdono a los que me ofenden, perdóname tú, Señor. ¿Qué pasa si no somos capaces de perdonar? ¿Qué hará el Señor con nosotros cuando necesitamos ser perdonados? ¿Se ha puesto a pensar en aquello? Dice la palabra en Mateo 7, así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Este es un principio básico, hermanos. La Escritura nos enseña la regla de oro. Sé con los demás como quieren que los demás sean contigo. Hermanos, si Dios aplicara esto a nuestras vidas, ¿cómo deberíamos ser tratados usted y yo? El perdón, hermanos, nos invita a ponernos en el lugar de aquel que estamos juzgando. Marcos 11 dice: y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Quizás no debía haber predicado esto hoy día, hermano. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Gracias a Dios que Él no es como nosotros, ¿cierto? Porque de los que estamos aquí, creo que muchos no mereceríamos haber sido perdonados. Pero gracias a Dios que a pesar de nosotros, Él sigue perdonando nuestros males. Denle un aplauso al Señor por eso, de agradecimiento. Hermanos, quiero apurarme para poder terminar. Mateo 11 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Jesús, hermanos, está hablando de esta carga, no habla de una carga literal. No habla de aquella carga que llevan los animales, ¿cierto? De carga. Sino que Él está hablando de esa carga que no se ve. Y en ese contexto, hermanos, debo decir que hay cadenas
que no se ven, pero que sin duda alguna pesan más que el mismo hierro. El dolor, la angustia, la amargura, el rencor, la falta de perdón, son cargas y cadenas que muchas personas llevan y no se dan cuenta, amén, que aquello va endureciendo su corazón a tal punto de llevarlo a una prisión. Pues no solo el dolor, hermanos, están recordando la situación, lo que hayan vivido, hermanos, sino que con ello también está reviviendo el dolor una y otra vez. Como alguien dijo, el rencor se alimenta del veneno que autoingerimos deseando nuestra propia justicia para aquel que nos hizo daño. Sin embargo, hermanos, cuando no perdonamos, no nos damos cuenta que nos estamos envenenando día tras día. En cambio, el perdón actúa como una llave dada por Dios que abre todas las cadenas que nos pesan. Mateo 6 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿cómo vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas? Hermanos, perdonar es una puerta hacia la libertad. ¿Me escuchó? Perdonar es una puerta hacia la libertad. Escúcheme bien, por favor, lo que voy a decir. Perdonar no es un acto de debilidad. ¿Me escuchó? Perdonar no es un acto de debilidad. Perdonar es un acto de valentía. Por eso cuesta tanto. Porque perdonar nos hace sentirnos débiles. Sin embargo, Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Perdonar nos hace sentir débiles a veces. Nos hace sentir vulnerables, tontos, ingenuos. Nos hace sentir débiles. Pero precisamente es ahí, en esa debilidad, que Cristo se perfecciona en nuestras vidas. Porque perdonar no significa justificar lo que pasó, lo que te hicieron. No significa olvidar lo que has vivido, hermanos. No significa que haya algo que lo justifique. El sufrimiento hacia otro nunca va a ser justificado, hermanos. Sin embargo, perdonar es, hermanos, decir a esa realidad que a pesar que nosotros no podemos llevarla, hay un Dios que se perfecciona en ese dolor. Hay un Dios que se perfecciona en esa angustia, que se perfecciona en eso que tú llevas, hermanos. Porque Jesús nunca dijo que perdonar sería fácil, pero sí dijo que para ser libres era necesario perdonar. En Mateo, él mismo plantea un desafío enorme para nosotros. Escúchenme bien esto. Mateo 5 dice, yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mateo nos plantea un desafío, hermanos. Amen a sus enemigos y bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis únicamente a vuestros hermanos, ¿qué es lo que haces de más? ¿No hacen también esto los publicanos?
Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Señor dice, cuando el pastor o alguien nos invita, saluda al que tiene a su lado. A veces, hermano, como que saludamos a los que están cerquita nuestro, qué sé yo, a los que nos gusta saludar. Pero cuando vemos al hermano, a la hermana que no nos cae muy bien, como que buscamos a alguien rápido para poder saludar. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? Saludar al que te cae bien no tiene ningún sentido. No hay recompensa en eso. Hermano, abrazar al que te ofendió, dígame si no es difícil. ¿Y el Señor qué está diciendo aquí? Cuando el pastor les diga que saluden, yo los desafío a que saluden al que los ofendió. ¿He escuchado algo que dice la respuesta blanda? ¿Qué hace? Aplaca la ira. ¿Y qué produce en la persona? Dice la Escritura que ascuas de fuego hay sobre sus cabezas. Eso lo que está diciendo, parafraseándole, es decir, le da tanta vergüenza que se pone roja. Se llega a poner roja de vergüenza. Cuando alguien viene, te ofendió, te dijo algo mal, te trató mal, habló de ti, tú lo sabes. Cuando alguien quiso ofenderte, cuando alguien hizo algo que sufriste mucho, tú vas, le das un abrazo, deseo que Dios te bendiga en el nombre de Jesús, hermano querido, hermana querida. Lo más seguro que ascuas de fuego, que se ponga roja de vergüenza, o rojo, no, o roje, no sé. Que se ponga de alguna manera, hermanos. Porque, hermanos amados, el perdón real proviene de Jesucristo. Hermanos amados, perdonar, ¿sabe por qué es tan difícil? Porque perdonar es una lucha espiritual. ¿Me escuchó? Perdonar se transforma en una lucha espiritual. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, él exhorta a la iglesia hablando de esa dualidad, ¿cierto? De la que está acostumbrado y que no quiere seguir luchando. Él dice, hermanos, la carne quiere una cosa, pero el espíritu quiere otra. Esa lucha entre el fruto del espíritu y las obras de la carne. El perdón, hermanos, es un eje central entre esta lucha. Digamos, hermanos, que la carne o el diablo nunca querrá que tú y yo perdonemos de corazón. ¿Sabe por qué? Porque tener rencor, no perdonar, no solo te mantiene atado, hermano, a alguien, sino que también no perdonar separa a padres con hijos, separa a la iglesia, separa relaciones, separa matrimonios, separa, hermanos, a la sociedad. Iglesias separadas, sin amor y con rencor, resentimiento. Personas orgullosas con un corazón duro donde Dios no puede obrar. Es decir, a la carne y al diablo jamás le va a convenir que tú seas libre de las cadenas que provoca el perdón. Sin embargo, el Espíritu clama por otra cosa. Muchas veces, hermanos, creemos que el problema es solamente la persona que nos ofendió, sin darnos cuenta que el mayor problema lo tenemos nosotros cuando no podemos perdonar. Cuando clamamos a Dios y Él nos da la capacidad de perdonar, hermanos, nos da el regalo de ser y de transformarnos en personas libres. Solo con la ayuda de Dios, solo con la ayuda de Dios, podemos dar un paso a lo que parece imposible. Solo con su ayuda podemos dar un paso a lo que parece imposible. Hermanos, en Colosenses 3,
el Señor nos habla lo siguiente: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. A ver, quiero preguntarles algo. ¿A cuántos el Señor antes de ayer nos perdonó algo? A mí. Levante su mano. Antes de ayer. Ya, bájela. ¿A cuántos el Señor ayer les perdonó algo? A mí. Ahora, ¿a cuántos el Señor hoy día nos perdonó algo? Pedro le hace una pregunta al Señor. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, no, Pedro, 70 veces 7. 70 veces 7. Hermanos, en otras palabras, Pedro le está preguntando al Señor, ¿hasta cuándo tengo que aguantar? Nos hemos hecho esa pregunta alguna vez, ¿cierto? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? Sin embargo, hermanos, lo que Jesús está buscando con esta respuesta es decirle a Pedro que el perdón no se mide en números. Porque Pedro lo que está buscando a través del perdón, hermanos, es un número, es un límite. Pedro, al igual que nosotros, está buscando poner un límite. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero Jesús le responde de tal manera a Pedro que en realidad lo que importa no es cuántas veces tú perdonas. Porque el perdón, hermanos, escúcheme bien, no significa permitir abusos. No significa negar la injusticia. No significa obviar las consecuencias. No significa, hermanos, olvidar lo que pasó, sino que el Señor nos hace ver es que nunca debemos guardar rencor como un estilo de vida. Amén. Si el Señor no le está diciendo a Pedro, Pedro, esta es la cantidad de números. No, lo que el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, si tú pones un número, en algún momento eso se va a agotar. Sin embargo, el Señor le está diciendo, Pedro, lo que realmente quiero que entiendas es que no debes vivir con rencor en tu corazón. ¿Me escuchó? ¿Me entendió? En Génesis 50, hermanos, encontramos un ejemplo de esto. A José. A José, hermanos, sus hermanos, amén, lo vendieron. Sus hermanos primero lo tiraron a un pozo. Lo vendieron como esclavo, hermanos. Lo intentaron matar. Lo dieron por muerto. Sus propios hermanos, sus hermanos de sangre. Amén. Y en un momento el Señor lleva a José, ¿cierto?, a un lugar de privilegio. Y cuando llegan sus hermanos malheridos, maltrechos, hermanos hambrientos, José se da cuenta que son sus hermanos. Los que lo habían humillado, los que lo habían querido matar, los que lo habían vendido. Y José dice, esta es la mía. Aquí me vengo de venganza, no de venir. Este es el momento de venganza. Pero Pedro había entendido que perdonar no tiene que ver con números. Perdón, José. José dice, ustedes, esto es lo que pasa cuando uno perdona. Ustedes habían pensado esto como un mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Dios lo encaminó para bien. Hermanos, a veces el diablo, a través de las ofensas de otros hermanos, a través de todo aquello, lo único que quiere es desanimarnos, envenenarnos con rencor, envenenarnos, hermanos, con tal y tal cosa en el corazón que nos haga estar en una cadena permanente.
Y no podemos participar de la reunión, no podemos participar del culto, no podemos tener relaciones sanas, hermanos, por tener eso en nuestro corazón. Sin embargo, José dice, yo no voy a permitir cadenas que el diablo ponga en mi vida, porque sé que lo que hoy está mal en mi vida, lo que hoy estoy sufriendo en mi vida, tarde o temprano, el Señor lo va a transformar en bendición. Si nosotros miramos hacia atrás, díganme si el Señor a través del sufrimiento no ha mostrado su gloria en nuestras vidas. Amén. Díganme si el Señor no ha mostrado su gloria en nuestras vidas. La peor lucha es precisamente perdonar a aquel que nunca pidió perdón. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿cómo perdonar a aquel que nunca pidió perdón? Aquel que nunca se arrepintió. Una de las mayores preguntas que nos hacemos siempre es precisamente esto. ¿Cómo perdonamos a quien nunca pidió perdón? O bien nunca se arrepintió de lo que nos hizo. Bueno, Jesús nos da un mayor ejemplo de esto. En la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En ese momento a él nadie le pidió perdón. Sin embargo, él decidió perdonar. Esto, hermanos, nos revela algo maravilloso. Escúcheme bien. Vivir libres del rencor y perdonar no depende de la actitud del ofensor, sino del espíritu del ofendido. ¿Me escuchó? Perdonar no depende de la actitud del ofensor, porque probablemente tú vas a esperar un año y otro año que la persona cambie, y esa persona no va a cambiar. Amén. Tú puedes esperar mucho tiempo que la persona cambie, que la persona sea diferente, y probablemente esa persona nunca va a cambiar. Por eso que perdonar, hermanos, no depende de la actitud de aquel que te ofendió. Perdonar depende del espíritu del ofendido. Amén. Perdonar, hermanos, es soltar la cadena que nos une al dolor, al rencor, a la amargura. Perdonar, hermanos, es un tremendo acto de fe, porque a pesar de lo que sentimos, confiamos en que Dios se encargará de nuestro paso y de nuestra aflicción. Cuando decides perdonar, no cambias al otro, no cambias su vida. Cuando decides perdonar, cambias tu vida, recuperas tu libertad, tu paz y aumenta tu comunión con Dios. Porque te asemejas cada vez más a Dios. Te asemejas cada vez más a Dios. Hermanos queridos, para ir terminando, el perdón, hermanos, no borra lo sucedido. Amén. El único que se olvida de lo que pasa es el Señor. Él es el único que se olvida. ¿A cuántos el Señor perdonó sus pecados? Amén. Y quiero preguntarles algo a alguien. Aquellos que han sido perdonados por el Señor, ¿en algún momento el Señor nos ha vuelto a decir, oye, acuérdate? Cuando usted viene acá a la iglesia, el Señor le dice, oye, acuérdate que yo te perdoné esto, te perdoné esta otra. ¿No es cierto? El Señor cuando perdona, perdona. Bueno, nosotros no somos Dios. Y la mente humana no olvida las cosas. ¿Cierto? No nos olvidamos de las cosas. Sin embargo, hermanos, cuando uno perdona de verdad, no tiene que hacerlo buscando, insisto, en que la otra persona, en que nos ofendió cambie, sea diferente. Porque el perdón no nos libera a ellos. El perdón nos libera a nosotros.
El perdón nos hace libres. Amén. Entonces, hermanos, el Señor en esta mañana, como ahora, hermanos, debo decir también que perdonar no significa exponerte permanentemente al sufrimiento o a la persona que te daña permanentemente o a la persona que quiere hacerte daño una y otra vez. No significa que tú perdonar en buen chileno no significa masoquismo. Amén. Sin embargo, perdonar lo que hace es abrir tu puerta a la libertad del Señor Jesucristo. Termino con esto, hermanos. Yo os digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que os maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen. Y oren por los que los ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tiene? ¿No hacen también esto los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora bien, termino diciendo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, y el pan de cada día, dánoslo hoy. Señor, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántos reconocen que nos falta mucho para poder perdonar de corazón? ¿Cuántos tienen cadenas que solamente el Señor sabe que están? El Señor sabe lo que hay en el corazón y Él sabe cómo, hermanos, poder lidiar con eso. Ahora bien, perdonar es difícil. Por eso que el perdonado debe entender que ha sido perdonado solo por la gracia de Jesucristo. Y debe valorar el perdón. ¿Me escuchó? ¿Cuántos de aquí han sido perdonados por la gracia de Jesús? Levante su mano, por favor. ¿Cuántos han sido literalmente perdonados por la gracia de Jesús? ¿Cuántos valoran ese perdón? Levante su mano y dígale, yo lo valoro. Yo valoro ese perdón. Yo valoro realmente que me hayas perdonado. Aleluya. Yo realmente valoro que hayas hecho eso por mí. Yo realmente amo que hayas hecho eso por mí. Hermanos, si Cristo te perdonó, ¿cómo no podremos perdonar nosotros? Póngase de pie, por favor. ¿Necesitamos que Dios actúe en nuestras vidas para perdonar? Solo quiero pedirte, hermano, que si hay alguna cadena en ti, pídele en esta mañana que el Señor la rompa. El altar está abierto para los que quieran venir. Si no, por favor, levanta tu mano ahí donde estás. Si quieres venir al altar, ven al altar. Si no, levanta tu mano ahí donde tú estás. Y dile al Señor que perdone nuestra falta de perdón. Venga, por favor, si quiere venir, venga aquí al altar. Si no, levanta ahí su mano donde está. Usted dirá, no, yo no tengo enemigo, no tengo nada que perdonar. Qué soberbia a veces es cuando nos sentimos así. Levante su mano al cielo y pídale perdón. Y pida al Señor ayuda. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor.
Levante su mano al cielo. Dale, Darío. Señor, ayúdame a perdonar lo que tengo que perdonar, a ser libre. Ayúdame a ser libre. Ayúdame a ser libre, Señor. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas